Gloria al Señor por nuestros hermanos que nos apuntan siempre a la palabra, al Evangelio, a cantar de las riquezas del Evangelio que encontramos en Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Les voy a animar a que busquen en el libro de Esther, en sus Biblias, está entre los primeros libros antes de Job, un poquito antes de los Salmos. Y si pueden ir buscando en el libro de Esther, la meta es predicar todo el libro de Esther. Esa es la meta para hoy. Así que ese almuerzo va a estar muy bueno, luego de que terminemos. Hermanos, vamos a comenzar leyendo Esther 9, versículo 20. Esther 9, versículo 20, miren lo que dice. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos. Y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviara porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Vamos a orar. Dios y Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a ver en tu palabra cómo tú libras a los tuyos, cómo tú, Señor, proteges a los tuyos, cómo tú, Señor, tienes un plan, aunque muchas veces no escuchemos, no sepamos qué estás haciendo, no veamos, o a nuestro parecer pareciera como que estás ausente, pero tú, Señor, siempre estás obrando. Tú, Señor, eres un Dios fiel a tu pacto y a tus promesas. Ayúdanos a verlo hoy aquí en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer, hermanos, venía yo aquí en la mañana con nuestro hermano Giuseppe a buscar algo y de repente me encontré a varios hermanos ayudándose unos a otros, alguien cambiando el aceite al carro, otros ayudando ahí. De repente ya habíamos como 6 aquí y se nos ocurre empezar a limpiar para hoy, y de repente sale alguien también entre todos los hermanos, y como el Señor, ver la iglesia que empieza a ayudarse uno a otros y el amor del Señor. Eso se llama la providencia de Dios. Yo no lo planeé. Es más, no planeé venir a arreglar ayer acá, ni a las mesas, ni preparativos. Estaba pensando hacerlo más en la tarde o algo así. Pero esas cosas que suceden, que nosotros llamamos coincidencias o suerte, el ser humano le llama suerte, coincidencia, casualidad. Los cristianos le llamamos providencia. Le llamamos providencia. Y hoy vamos a ver la providencia de Dios en Esther, no coincidencias. La providencia de Dios la vamos a ver en una nación. Es parte de su supervivencia. La nación de Israel tuvo tiempos de exilio. Fueron llevados cautivos, presos a otras naciones. Los israelitas fueron llevados a Siria, los judíos a Babilonia. Y vemos que en tiempos de exilio aún Dios muestra su mano de providencia. Dios es espíritu
Y cuando decimos que muestra su mano, es que muestra sus propósitos, sus planes. Aunque nosotros no entendamos o no veamos la imagen completa, Él está obrando, protegiendo y levantando un remanente fiel. Y de esto se trata el libro de Esther. Como en otras ocasiones, la nación de Israel enfrenta un edicto en contra de exterminarlos. Enfrenta un edicto que va a erradicar a los judíos, tramado por Amán, pero de una forma que solo Dios, bajo su mano soberana, guiándola a través de su providencia, puede hacerlo. Vemos que revierte ese edicto y protege a los judíos. Dios salva a Esther, a Mardoqueo, y Dios protege a los judíos del edicto de exterminar a los judíos. ¿Qué es la providencia de Dios? Herman Bavinck dice que la providencia es aquel acto de Dios mediante el cual momento a momento preserva y gobierna todas las cosas, segundo a segundo. Cada coincidencia, cada casualidad no es suerte, hermanos. Que ayer hubiéramos venido como 6 hermanos y ver el amor de Dios sirviéndose unos a otros, arreglando carros, limpiando acá, eso no es suerte. No es que te levantaste con el pie derecho, es Dios teniendo cuidado de cada detalle de tu vida. Y si no lo crees, hoy lo vamos a ver. Un pastor que se llama Adrian Rogers dijo que la providencia de Dios es como un pintor pintando una pintura, y tú solo ves su mano pintando una pintura y tú dices, qué feo eso. Y ves el dibujo y dices, qué feo se ve eso. Pero el pintor está pintándola, y cuando termina la pintura tú dices, wow, qué obra más hermosa. ¿Cómo? Pero el proceso es la providencia del Señor. Es ese proceso que tú en ese momento dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué pasa aquí, Señor? Siento que no crezco en mi vida espiritual. Siento que no avanzo. ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero es el Señor dando pinceladas en tu vida, guiándote, protegiéndote, ayudándote. Y tienes que creerlo, porque Él es un Dios bueno, justo, misericordioso y santo. El libro de Esther se sitúa muchos años después de que los persas conquistaran a Babilonia, bajo el rey Ciro II el Grande, en el año 539 a.C. Y el libro de Esther fue escrito probablemente entre el 460 y el 350 a.C. Y vamos a ver que Esther fue una mujer humilde. Quedó sin padres, y vamos a ver que ella fue huérfana, pero su tío Mardoqueo la adopta, la toma como su hija, la cuida, la educa, y vamos a ver que ella crece siendo temerosa de Dios, humilde y respetuosa. Ganó el favor siendo valiente y humilde en sus caminos. Mira Esther 1:1-5 que dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, algunos le llaman Jerjes a sobre 127 provincias, y estamos viendo aquí, este es un imperio persa. Los persas fueron los que conquistaron a Babilonia, y que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, versículo 1, capítulo 1, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus principales y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Hizo
estos banquetes para mostrar que sus riquezas, su poder, su gloria, el reino, el brillo, la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, les mostró estas riquezas y poder. Y terminando estos 180 días, hizo un banquete de 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Vemos que el rey Asuero muestra su esplendor, su poder. Y en esto, en el capítulo en todo el libro de Esther, no se menciona a Dios. Vemos que él sueña y Dios es el que puso esto. El rey Asuero va a tener un sueño, pero también no se menciona a Dios, y parece, primero vamos a ver que Dios parece estar en silencio, pero su favor está obrando en los suyos. Y eso es lo que pasa en momentos de prueba, en momentos de persecución, que sentimos como que Dios está en silencio. Háblame, Señor, háblame, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Dónde estás, Señor? Y hay una forma de responder que es siendo humilde, respetuoso, preguntándole a Él con honestidad. Pero hay otra forma de responder, que es el contraste del impío. El impío, y vamos a ver a la reina Vasti en contraste con la que va a ser futura reina Esther. Miren el versículo 10 del capítulo 1. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti para que vieran toda su belleza. Ella era muy hermosa, pero la reina Vasti rehusó, versículo 12, venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Y el rey se enojó en gran manera con la reina Vasti. Se enojó mucho. El rey preguntó a los sabios: ¿qué podemos hacer para que los esposos y los demás no vean esta falta de irrespeto y ellas también se subleven contra los demás esposos? Versículo 15: conforme a la ley que se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero comunicado por los eunucos. En presencia del rey y de los príncipes, Memucán, dijo la reina Vasti, no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera. Y hicieron un edicto: si le place al rey, proclame un decreto real, y que se escribe en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino. Vemos aquí que Dios está obrando aún en el mundo, en los reyes, de una forma que está preparando su favor para Esther y Mardoqueo y para los judíos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar esto? Que aunque Dios parece estar en silencio, todos los eventos que suceden en nuestra vida, en la vida de los demás, en la vida de los que te maltratan, en tus compañeros de trabajo que te tratan mal, en tus familiares que se burlan de ti porque eres cristiano, todo lo que les esté pasando a ellos y a ti es parte de la providencia de Dios. No es suerte, no es karma, es su mano obrando en este mundo, sus propósitos que llevan un día serán culminados para su gloria. Esa es la providencia de Dios. El propósito de la providencia de Dios es que todo lo que sucede en este mundo
va un día a ser para su gloria. El pecado será pagado en Cristo o en el infierno. La justicia de Dios vendrá a restaurar, a redimir, vendrá a culpar y a condenar a los pecadores, pero en Cristo, los que están en Cristo, vendrá a restaurar todas las cosas. Aún la tierra, cielo nuevo, tierra nueva. Dios en su providencia, en su soberanía, restaurará todas las cosas. Así que todo lo que sucede, aún a los impíos, ellos darán cuentas un día a Dios. La reina Vasti estaba cosechando de sus consecuencias, pero un día ella dará cuentas a Dios. Pero luego vemos en Esther, ella fue elegida reina, Esther 2:5, miren lo que dice. La trajeron, versículo 5, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita, de la descendencia del mismo rey Saúl. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Hadasa. Ellos tenían nombres babilónicos también. A Hadasa, que es la misma Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai y las trajeron. Y la joven, versículo 9, le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Vemos que es traída, el rey dice: voy a buscar otra reina, y es traída Esther y encuentra favor con este siervo del rey, con el eunuco, y vemos que ella encuentra favor delante de Hegai, de estos hombres. Hermanos, la reina, que pronto va a ser reina Esther, ella, vamos a ver, versículo 15, va a ser elegida. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, dice, cuando hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Ella seguía encontrando favor. Hermanos, este favor de Dios es la providencia de Dios obrando en nuestro favor, cooperando para nuestro bien. Aunque las cosas sean malas, lo que nos suceda, Dios al final del día, todo va a cooperar para su gloria y para nuestro bien. Y vamos a ver, versículo 16, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y miren lo que pasó: el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia, favor y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Vemos que encuentra favor. Ella le dan su corona. Pero también vamos a ver aquí que cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba reunido a la puerta del rey, y este no se había dado a conocer ni su familia. No habían dicho ellos que eran judíos.
ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Ester hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, querían matar al rey, y Mardoqueo los delata, hacen una investigación, y estos 2 eunucos fueron colgados en la horca. Esto fue escrito en los libros de las crónicas también. Y vemos aquí que Dios está obrando. Mardoqueo, que es el tío, el padre en un sentido adoptivo de Ester, se da cuenta de estos 2 eunucos que quieren conspirar contra el rey Asuero. Él le dice, él los delata, y estos 2 son muertos. Vemos que está pasando toda una trama para un propósito glorioso. Entonces Dios parece estar en silencio, pero su favor está obrando en los suyos, trayendo favor, trayendo sus propósitos. Así se ve en la vida de Ester y se ve en la vida de los primeros cristianos, Dios obrando a su favor. ¿Se acuerdan? Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros, en la providencia de Dios, seguimos avanzando con alegría, con sencillez de corazón, confiando que el Señor es quien salva, es quien añade personas, y que todo lo que pasa en mi vida tiene un propósito para su gloria y para mi bien. Segundo, hermanos, vamos a ver que adoramos solo a Dios en la paz y en la adversidad. Aunque nos cueste nuestra vida, aunque el enemigo trame un complot para matar a los suyos, aunque pareciera que Dios no responde, adoramos a Dios, solo a Dios en la paz y en la adversidad. Adoramos a Dios en todo tiempo, no solo en presencia de otros cristianos. Adoramos a Dios aquí o en la China. Si tú tuvieras que viajar a la China solo, y tú dices, estoy solo aquí, voy a hacer lo que yo quiera, entonces tú no adoras a Dios. Porque tú y yo tenemos que adorar a Dios en lo privado como en lo público, en este país como en cualquier otro país. Adoramos a Dios aun cuando pareciera que está ausente, callado o inactivo a nuestros ojos, pero Él está obrando. Hermanos, ellos están en el exilio, en el imperio persa. Mardoqueo y Ester pudieron haber dicho, yo hago lo que ellos me digan. Pero Mardoqueo sabía que solo adoraban a Dios. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadeta, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, pero Mardoqueo no se postraba. Mardoqueo no se postraba contra Amán, y eso lo enojó a Amán. ¿Y qué Amán les dice? Versículo 4. Se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Ahí él declara que era judío, y eso demuestra que él cree en el Dios Todopoderoso, en el Señor, en Jehová, en Dios, en el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de furor, y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, quería matar a todos, al pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, se echó el pur. Y aquí, hermanos, vamos a ver lo contrario que el mundo hace. El mundo echa suerte. Pur significa suerte. Mire lo que hace Amán.
es decir, la suerte, versículo 7, 3:7, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero, después de haber echado suerte para ver qué mes caía, le dijo: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey. Aún estaba dispuesto a pagar para matar a los judíos. Miren lo que está tramando, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos. Vemos aquí que Amán echa suerte. Eso significa Pur. Y ya leímos en el capítulo 9 que Purim, la fiesta de Purim, es en referencia a esto, porque Amán echó suerte para matar a los judíos, y Mardoqueo dijo: vamos a celebrar Purim, que es el 14 día del mes de Adar de los judíos, que es entre febrero y marzo, y vamos a celebrar que Dios nos rescató, porque los va a rescatar de la mano de Amán, el edicto de que los iba a destruir a todos los judíos. Y vamos a ver aquí que a pesar de que Amán quería adoración, nosotros adoramos solo a Dios en la paz y en la adversidad. Y vamos a ver versículo 12. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada y había tristeza. Hermanos, el complot de Satanás es que quiere destruirte. Satanás vino a robar, a matar y a destruir como león rugiente, buscando destruir a su pueblo. Él quiere destruir, y él va a hacer lo que sea. Te va a querer manipular, te va a querer venderte algo que vendas tu integridad, que rechaces a Dios, que maldigas a Dios. Pero tú y yo tenemos que estar firmes como Mardoqueo. Solo adoramos a Dios en la paz y en la adversidad. Aunque el mundo, hermanos, nos quiera matar y perseguir, Dios está en control. Él es soberano y su providencia nos está guiando. Y aún el morir en Cristo es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, de Él somos. El salmista, cuando era perseguido, el salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón, en el Salmo 3 dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Y me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Hermanos, aunque el mundo se esté viniendo abajo,
el Señor nos sostiene. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompen los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Y aquí es donde viene el clamor y el arrepentimiento a Dios. Siempre son respuesta a la confianza, respuesta de confianza en la soberanía de Dios. Vamos a ver que el arrepentimiento y clamor a Dios siempre son respuestas de confianza en la soberanía de Dios. ¿Cómo respondemos en momentos cuando el enemigo quiere destruirnos? En clamar a Dios por misericordia, en clamar a Dios en arrepentimiento, en clamar a Dios por su salvación, por su salvación. Levántate, Señor, sálvanos. ¿A quién más iremos? Solo Él tiene palabras de vida. Mira lo que dice Esther 4:1. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Imagínate que alguien dice: vienen por toda tu familia, vienen por toda la ciudad, por los grandes, los niños. Solo podemos responder en clamor a Dios. Solo podemos responder en arrepentimiento. ¿Y qué si te digo que hay un edicto de muerte para ti si estás en Cristo? Hay un edicto de muerte, un decreto de muerte para ti. Si tú no estás en Cristo, tu alma está perdida. Y si tú te mueres hoy, te vas al infierno. Hay un edicto. De eso debería hacer que tú clames a Dios: ten misericordia de mí, Señor. Sálvame, sálvame. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Todo el pueblo en ayuno, en llanto, en cilicio, clamó al Señor. Clamó al Señor. Y luego vemos en el versículo 10, ¿qué hace Esther? Cuando él sabe que Mardoqueo anda en lamento y todo lo que está pasando, entonces Esther habló a Hatac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y vamos a ver aquí: y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Mardoqueo le dice a Esther: no pienses que porque tú vas a ser la reina, tú vas a escapar de este veredicto. Hermanos, a veces pensamos que por estar en posiciones altas, económicas, financieras, estamos bien con Dios. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado, que le clama a Él y que confía en su salvación y no en sus riquezas, no en sus carros, no en sus sabidurías, no en su posición, no en su poder, sino en que la salvación viene del Señor. Y ahí es donde Mardoqueo anima, exhorta a Esther.
porque si permaneces callada, le dice, en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Y eso es lo que pasa, hermanos, que si nosotros no somos obedientes al Señor en arrepentirnos primeramente nosotros, en limpiarnos primeramente nosotros, para ser útiles para la gloria de Dios, Dios va a usar a alguien más. No creas, hermanos, que somos la última Coca-Cola, o para ponerlo más barato, decíamos en mi país, no somos la última Big Cola en el desierto. Hermanos, tenemos que recordar que Dios puede usar a alguien más. Pero le dice Mardoqueo, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Le dice Mardoqueo, quién sabe si Dios bajo su poder y bajo estos términos que nos quieren matar, Dios te ha levantado como reina para que Dios te use. Mardoqueo está poniendo su mirada en eso, en Dios, en su soberanía, en su providencia. ¿Y qué responde Esther? Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, ahí toma valor, Esther. Esther toma valor. Se necesita gente que nos anime. Y dice, Esther le dijo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. Esther le dice, ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Hermanos, si nosotros morimos haciendo la obra del Señor, dice Pedro, somos dignos, somos gozosos, deberíamos alegrarnos si padecemos por Cristo. Pero si padecemos por cualquier tontería, por nuestro pecado, por las consecuencias, hermano, eso es padecer por pecado. Pero si padecemos por Cristo, sintámonos gozosos. Si alguien se burla de ti por ser cristiano, si te has hecho enemigos por ser cristiano, gózate en el Señor. Ora por ellos, ayuna, clama al Señor para que cuando los veas, Dios ponga amor en ti por ellos, compasión por ellos, y que puedas hablarle la verdad del evangelio en amor. Clama al Señor por tu santidad primero. Clama al Señor por tu arrepentimiento, confesando tu propio pecado, tus propios miedos, tus propios temores, y avanza, aunque mueras por Cristo. Avanza, avanza. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Salmo 138:3 nos dice el salmista: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Arrepentimiento y clamor es lo único que podemos hacer, hermanos, cuando nos sentimos acechados por el enemigo. Y hay momentos así donde todos los problemas se nos vienen, toda cuestión se nos vienen, y cuando nos sentimos acechados podemos doblar nuestro corazón y nuestras rodillas y declamar al Señor: Señor, como este salmista, el día que yo clamo a ti, tú siempre respondes, Señor. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Tal vez la situación no cambie, pero en mi alma, Señor, en mi corazón, tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi socorro. A ti clamo, Señor, a ti sigo. Cuarto, vamos a ver que debemos responder en valentía y humildad. Esa es la vida de los que honran a Dios. Valentía y humildad. Hermanos, somos valientes para hablar contra los pecadores, llamar al arrepentimiento, pero nunca lo hacemos desde una posición de que yo soy mejor que los demás. Lo hacemos desde una posición de respeto, de humildad, porque así como Dios me perdonó a mí, Él también salva a otros. Mira el capítulo 5, versículo 3.
El rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió, capítulo 5, versículo 3. Versículo 4, Esther respondió: si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Ella no empezó diciéndole lo que está pasando, empieza con un banquete. Y vamos a ver aquí, hasta el versículo 9. Traigan pronto a Amán para que hagamos como Esther desea, dijo el rey. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado, y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Respondió Esther: mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Hace otro banquete. Amán dice: hoy sí me gané el favor de Esther, de la reina Esther. Y prepara otro banquete. Y vemos aquí, versículo 14 del capítulo 5. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron, cuando él se fue esa noche a su casa: haz que se prepare una horca de 50 codos, 22.5 metros de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete, y el consejo agradó a Amán y mandó a preparar la horca. Mardoqueo siente que ganó el favor de Esther, y la esposa le dice a Mardoqueo: haz una horca para que ahí ahorques a Mardoqueo. Y él la hizo. Él pensó que él ya iba a ser honrado. Su orgullo, hermanos, lo iba a matar. Su orgullo lo iba a destruir. Y eso es lo que pasa, hermanos, con los orgullosos. El orgullo es su propia destrucción. ¿Tú quieres fama para ti? Hermanos, Dios no comparte su gloria. ¿Queremos darle gloria a Dios? ¿Queremos predicar el evangelio pues vemos a los demás como superiores a mí mismo? No, sino que cada uno ve a los demás, dice, como superiores a mí, no yo superior a ellos. El Señor, hermanos, nos llama a la humildad, porque si Él te perdonó de tus pecados, no es porque tú seas, hermanos, una reina o un rey. Basti era la reina, Esther era una huérfana, que Dios en su providencia y en su soberanía orquestó con su mano para que ella fuera reina. Dios es el que salva, que no se nos olvide eso. Debemos de ser humildes y valientes. Hermanos, el ser humilde no es señal de debilidad. A veces pensamos que el ser humilde es señal de que perdemos. Pero lo hermoso de esto es que cuando yo me humillo delante del Señor y pareciera que los demás van ganando, el Señor exalta a los humildes, pero a los orgullosos los ve de lejos. Hermano, mira lo que va a pasar. Capítulo 6, versículo 1. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. ¿Es coincidencia esto? ¿No podía dormir? ¿O es providencia? No podía dormir. Y dicen: tráigame las crónicas, quiero ver el periódico, en Honduras le llamamos el diario La Gaceta o la ley. Tráigame donde está escrito todas las leyes, las crónicas, las historias. Y qué coincidencia que abre donde está la historia de Mardoqueo. Miren lo que lee. Y fue hallado escrito lo de Mardoqueo. Había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey.
Ellos querían procurado echar mano al rey Asuero, y el rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? ¿Coincidencia o providencia? Respondieron los siervos del rey que le servían: nada se ha hecho por él, rey. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo. Amán entra orgulloso: queremos que ahorquen a Mardoqueo, en la horca que él le había preparado. Los siervos del rey le respondieron: Amán está en el atrio. El rey dijo que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Oh, wow, le preguntan a Amán: ¿qué podemos hacer para honrar a alguien que yo quiero honrar? Dice el rey: wow, yo soy ese que quiere honrar, dice Amán. Yo soy ese hombre. Pero él no sabe lo que le espera. Amán respondió al rey: para el hombre a quien el rey quiere honrar, que traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real, y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y anuncien delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y ahí va Amán, llevando a Mardoqueo con la vestimenta del rey, en el caballo del rey, por toda la ciudad. Llevando a Amán. ¿Quién fue honrado? Mardoqueo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Ser íntegro, humilde y valiente delante de Dios. En un país que si él no hacía eso, iba a pasar desapercibido. ¿Quién se da cuenta? Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, y que Él dejó esta historia para que sea recordada y celebrada hasta el día de hoy. La celebración de Purim, que los judíos todavía la celebran, del día cuando Dios los rescató de la mano de Amán. Hermanos, Dios honra a los humildes. Se requiere de los humildes valentía y humildad. Es la vida de los que honran a Dios. No pienses pelear esta batalla con orgullo, porque eso no es cristiano. Cristo Jesús vino humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. Y a través de su humildad, de su humillación, dice que Él resucitó. Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que no haya otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él nos dio ejemplo, hermanos, para que tú y yo andemos en nueva vida, no en orgullo, sino en arrepentimiento, en clamor a Dios, en valentía, en humildad. Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y por último, hermanos, vamos a ver aquí: Dios es quien salva y destruye a sus enemigos. Dios es quien salva. La suerte. Qué suerte que Mardoqueo estaba ahí en los atrios, en la puerta principal, y que Amán iba entrando. ¡Qué suerte! No, hermanos, todo lo que pasa en nuestras vidas no es suerte. Es la providencia de Dios, su mano guiándote para su gloria y para nuestro bien. Dios es quien salva y destruye a sus enemigos. Esther 7. Miren lo que dice: y el rey Amán, 7:1, fueron al banquete a beber vino con la reina Esther.
También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Te será concedida? ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. La reina Esther respondió, si he hallado gracia ante sus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo. Ella intercede por su pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Esther respondió, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina, y vemos que el rey sale a los jardines afuera, y cuando regresa ve a Amán rogándole a la reina Esther, y todavía le dice, ¿todavía quieres? ¿Estás irrespetando todavía a la reina? Y vemos aquí, y Amán contó. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Y vamos a ver en el 8:1-10, en aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era para él. Versículo 7:10, colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Amán es muerto. El que tramaba mal para el pueblo judío ahora es colgado. Dios es quien salva y es el quien destruye a sus enemigos. Y vemos versículo 1-2, aquel mismo día, 8:1, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y vemos aquí, había una ley de los medos y los persas que si el rey hacía un edicto no podía ser reversible. Entonces lo que hicieron con el anillo, pusieron una ley para que el pueblo judío pudiera defenderse, y que cuando llegara en el día 12 o el día 13 del mes de Adar, ellos se defendieran. Y así es como termina la historia. Mira lo que dice Esther 9:20. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los hijos de Amán murieron a mano de los judíos, como señal del juicio de parte de Dios. Hermanos, Dios es quien salva y destruye a sus enemigos. Y con esto termino. Esta semana, mientras estudiábamos con los pastores, el pastor Aaron Robb dijo algo referente a esto que me dejó pensando, y quiero que tú pienses en esto. El Purim viene de Pur, que es suerte. Cuando echaron suerte para ver cuándo, qué día y qué mes iban a destruir a los judíos. Y hicieron la fiesta de Purim para recordar la providencia de Dios cuando Dios los rescató de la mano de Amán. Y se celebra el día 14. Aún los judíos hoy lo celebran, con banquete, con fiesta, con regocijo, compartiendo comida unos a otros, por la salvación del Señor, la salvación de Dios. Y el pastor Aaron Robb decía lo siguiente: sea cual sea el capítulo que estés viviendo hoy, la crisis, la demora o el revés,
te sostiene la misma mano oculta que sostuvo a una niña huérfana, judía, en un palacio pagano hace 3000 años, y que se reveló plenamente en el Hijo que Él envió por ti. Si tú dices, Dios no me ama porque mira todo lo que me pasa, no creas esa mentira. Dios te ha amado eterna, perfecta y completamente en su amado Hijo Cristo Jesús. Si Él te ha perdonado, tú eres amada o amado eterna y completamente. Y eso nada lo cambia. Puedes estar en un país como inmigrante, puedes estar en un país exiliado o exiliada, y Dios te ama igual siempre. Eres su hija y eres su hijo. Fue su padre de Esther que orquestó todo, como José, que fue vendido por sus hermanos, estuvo en prisión y Dios lo llevó a ser el segundo al mando de Faraón. Así es la providencia de Dios. Todo lo que el mundo, todo lo que los enemigos quieran usar para mal, Dios lo usa para su gloria y nuestro bien, por amor a su nombre, porque Él es un Dios santo, justo, bueno y amoroso. La gran pregunta es, ¿descansarás en eso incluso antes de poder ver cómo termina la historia? ¿Descansarás en la providencia de Dios o estás demasiado ansiosa o ansioso porque no sabes si Dios de verdad te va a sostener? Cuando eso venga, mira la cruz, mira a Jesús, mira su amor, mira sus marcas, su costado. Y si no lo ves, ¿qué dijo Jesús en Juan 20? Dichoso aquellos que no viendo creen. ¿Crees en Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Confías que Él tiene cuidado de ti en los momentos más difíciles? Mira, aún aquellos que hemos migrado a este país, fíjate lo que Dios hace. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues el que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones, escucha, del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Para qué? ¿Para el sueño americano? ¿Para qué hizo las naciones y las fronteras? Dice, versículo 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hermanos, Dios estipuló que estuviéramos en este país hoy para que tú le conozcas a Él, para que tú lo ames, lo sigas, le obedezcas, lo honres, y si el Señor te regresa a tu país, que lo sigas honrando allá, que lo sigas amando allá, donde quiera que estés, porque Él no es adorado en un país, en un templo hechos por manos de hombres. Él es adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad. Y Él busca esos adoradores que le adoren. ¿Quieres adorarlo? ¿Quieres seguirlo? Él, Jesús, el edicto que estaba contra ti, Él lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no hay edicto de muerte para ti. Si tú estás en Cristo, Él pagó en la cruz por ti. Pero si tú no estás en Cristo, arrepiéntete, confía en Jesús y ven a Él, porque Él puede pagar por tus pecados. Él es un Dios fiel y justo.
Oremos. Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu providencia, Señor. Tú eres un Dios que tiene cuidado de nosotros. Ayúdanos a glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.